A ver qué opina de ello y de esta fotografía, de esta imagen, Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por tu invitación en estas fechas. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya, como bien apuntas, en unas fechas clave, con la mirada puesta en el arranque de 2026, pero sin dejar pasar cómo cierra 2025. Vamos a poner primero el foco en Rusia y Ucrania, en ese encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en Mar-a-Lago, un encuentro que casi podríamos decir que es la antítesis del primer encuentro que tuvimos a principios de este año en el despacho Oval, ese encuentro tan tenso. No sé qué lectura haces y con qué te quedas, sobre todo. Garantías de seguridad quizás ha sido uno de los puntos de los que más se ha hablado. Se ha pasado algo más por alto, puntos de fricción, como sabemos que es la cuestión territorial, pero sobre todo, ¿cuál sería, si tuvieras que resumirlo, la principal lectura? ¿Con qué te quedas tú? Bueno, como muy bien has señalado, este encuentro en 2 días, pues creo que atiende más bien a un intento de Trump de hacer una campaña política, marketing Mm. político puro y duro, de estar pendiente de esos conflictos que no es capaz de resolver. Y la reunión, digamos que desde la perspectiva de la posición ucraniana, creo que es un plan inteligente, estratégico, con esos 20 puntos, con unas garantías de seguridad que no somos capaces de concretar ni en el plazo, ni en qué tipo de garantía de seguridad se está pensando sobre el terreno, en países vecinos para el caso que haya un ataque. No pueden ser tropas OTAN, entonces ¿qué tipo de tropas serían? De Bangladesh, de India, en el marco de una operación de cascos azules de Naciones Unidas. Es decir, que hay todo un conjunto de detalles que son importantísimos y que o no se concretan o no lo manifiestan públicamente o no son capaces de concretar esas famosas garantías de seguridad. Lo del plazo de 15, 20, 30, renovable o no renovable, pues como bien sabes, al presidente Trump le quedan 3 años. Habrá que ver quién viene Ujú. y qué perspectiva viene en el ámbito de la política exterior, que esperemos que sea diferente a la que ha traído la administración de Trump. Entonces, y lo más interesante es la posibilidad de concesión o territorial, es decir, la posibilidad de abrirse a esa posibilidad de una zona económica abierta, es decir, sin soberanía ucraniana y sin soberanía rusa, retirándose ambos unos 20 o 30 o 40 kilómetros de esas zonas de conflicto, con esa interposición o no de tropas internacionales. Pero sobre todo, la jugada maestra está en los famosos, que lo has mencionado tú anteriormente, la necesidad de realizar un referéndum, porque eso supone Ujú. indirectamente la necesidad de un cese al fuego. Entonces, esto significa que Zelensky ha conseguido pasarle la patata caliente a Putin. Y ahora Putin es el que tiene que manifestar si acepta o no acepta, digamos, esas concesiones que ha hecho Ucrania, y todo parece indicar que no va a aceptar, porque él sigue ganando tiempo, él sigue con esa idea que va a ganar militarmente lo que no va a conseguir a través de la diplomacia, y por lo tanto, frente a los optimistas, yo soy más bien pesimista que en el año 2026 vamos a seguir con un conflicto bélico que no va a ser cerrado. Ujú. Efectivamente, bueno, enseguida te iba a preguntar por ello, ¿no? ¿Cuál era tu perspectiva respecto a 2026? Porque ahora ya estamos a punto de que se cumpla el cuarto aniversario de guerra, a finales de febrero, el 24 de febrero de 2022 era cuando estallaba y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Hemos estado viendo toda la evolución de un conflicto que nadie se imaginaba que iba a llegar a este punto. Bueno, ni siquiera Rusia, que hablaba de una operación militar especial de unas pocas semanas. Claro, como bien decías, cualquier acuerdo de paz, Zelensky ha dejado muy claro que debe someterse a referéndum. De hecho, se ha hablado incluso de un alto el fuego de unos 60 días aproximadamente para poder garantizar, bueno, para poder establecer tanto esas garantías de seguridad como también la infraestructura electoral necesaria, la requerida para unos comicios. A su vez, Emiliano, sabemos que una de las peticiones del eje Estados Unidos-Rusia es que se celebren también unas elecciones presidenciales en Ucrania. No sé si a lo mejor, desde el punto de vista estadounidense, se le podría decir sí al referéndum de Zelensky con la condición de que, aprovechando las garantías y el despliegue, también celebrará unas elecciones presidenciales, porque entendemos que también Rusia puede jugar esa baza y presionar a Estados Unidos para que mueva esa ficha.
Me temo, Marta, que habida cuenta de la posición de Estados Unidos tampoco quiere un cese el fuego. Es decir, que él ha Ujú. seguido defendiendo la tesis rusas de que ese cese el fuego es prolongar la guerra. Entonces, no, en la parte del referéndum creo que Estados Unidos no la apoya, y menos aún, que lo has dicho muy bien, había que ver la cara del presidente Zelensky cuando el señor Trump se despachaba alabando la generosidad del señor Putin, Ujú. y very good también la ha llamado, very good. Entonces, bueno, pues obviamente indica que de nuevo estamos con esa posición estadounidense prorrusa o pro posición del señor Putin, y hace muy difícil que estos 20 puntos avancen. Y no solamente eso, sino que, como también has mencionado, pues ante la eventualidad de que la administración Trump pudiera presionar algo al gobierno de Putin en relación a esta propuesta de paz con algunas cuestiones todavía abiertas, como el tema territorial, el tema del uso de Zaporilla, etcétera, etcétera, pues se han sacado de la manga el famoso ataque a la residencia privada del señor Putin, que obviamente suena más a una típica operación de inteligencia rusa que, por ejemplo, ya hicieron antes de invadir Chechenia. Recordemos que antes de invadir Chechenia, los servicios secretos rusos llevaron a cabo un atentado terrorista para justificar la invasión. Pues esto tiene toda la pinta, salvo que lo acrediten y prueben, cosa que todavía no conocemos nadie, pero si nos ponemos en este escenario, tiene más apariencia de ser una operación rusa para tratar de desbancar los posibles avances de las conversaciones logradas entre el señor Zelensky y el señor Trump, que realmente de un auténtico ataque, porque a nadie se le pasa por la cabeza que el señor Zelensky se presente en Mar-a-Lago con 20 puntos, más o menos aceptando ciertos postulados que son muy difíciles desde el punto de vista de estos 4 años de invasión, de destrucción total de la economía ucraniana, de más de 8 millones de ucranianos fuera, de cometer un ataque con drones, con 60 drones supuestamente que dicen, sobre la residencia privada de Putin, sin saber si está, no está, si han sido derribados, no han sido derribados. Es decir, que creo que es más bien una operación para tratar de descarrilar otra vez las conversaciones de paz. Ujú. Es decir, Emiliano, que por el momento poca credibilidad le otorgarías a lo anunciado por Sergei Lavrov al frente de la cartera de Asuntos Exteriores, que era quien ofrecía esa información. Y nos faltan todavía muchas cuestiones por conocer. Si Vladimir Putin estaba en la residencia en el momento del supuesto ataque, evidencias de que se haya producido el ataque. Rusia dice sí, Ucrania dice que no, y Zelensky de hecho ha dicho que Ucrania no adoptaría acciones que pudieran dañar el actual cauce diplomático, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como el Kremlin todavía no ha aclarado muchas de las cuestiones que son las que podrían dar veracidad o no a lo dicho por el ministro de Asuntos Exteriores, por el momento es un esperar y ver. Tenemos que hablar, en todo caso, de supuesto ataque, porque no podemos confirmarlo todavía a ciencia cierta. Y en la narrativa bélica ya sabemos que, bueno, que las mentiras a veces pueden tener las patas más largas de lo que supone a veces en la realidad. Veremos en este caso quién miente, si el Kremlin o si está mintiendo Ucrania al negar esta información. 91 drones, por cierto, que es la cifra que yo tengo apuntada, son difíciles de ocultar. Así que efectivamente esperamos que en ese caso haya determinadas, bueno, las pertinentes evidencias. Emiliano, otra cuestión que has mencionado, el tema de la reconstrucción de Ucrania, cuando a Trump se le preguntaba en esa rueda de prensa conjunta con Volodymyr Zelensky y él decía, sí, Rusia está dispuesto a ayudar, Rusia desea el éxito de Ucrania. La verdad es que algunos cámaras fueron bastante inteligentes al enmarcar en ese momento, al apuntar hacia los gestos de Zelensky, porque desde luego siempre nos dejan anécdotas estas ruedas de prensa bastante curiosas. Zelensky volteaba los ojos, alzaba las cejas y reprimía probablemente una carcajada irónica, ¿no? Pero en la reconstrucción de Ucrania, ahora mismo, ¿cuál es el peso principal de las conversaciones? Porque sabemos que Europa, la semana que viene, de hecho, Emmanuel Macron ya ha anunciado una reunión también para seguir con avances, la postura europea, la presencia o necesidad de presencia europea en cualquier proceso. Trump ha prometido ayuda rusa, aunque esta es la primera vez que tenemos información sobre algo parecido. ¿Expectativas? Bueno, desde hace ya más de un mes se habló que
el señor Trump había logrado, comillas, que Rusia abonase en esa reconstrucción valorada desde el gobierno ucraniano en unos 800.000 millones de dólares, pues que Rusia estaría dispuesta a poner 100.000 millones de dólares para esa reconstrucción. Obviamente para eso tiene que haber un acuerdo de paz, porque si no, no hay nada que reconstruir. Y el resto, obviamente, como te puedes imaginar, no lo va a poner Estados Unidos, sino que lo vamos a poner los europeos. Y aunque no lo ponga Rusia, esos 100.000, también lo vamos a poner los europeos, por la simple y llana razón que si Ucrania sigue existiendo, es decir, después de 4 años de resistencia numantina, si sigue existiendo, se supone que se ha acelerado el proceso de integración de Ucrania dentro de la Unión Europea. Es decir, ya no se está hablando del 2030, sino que se está hablando de un proceso acelerado del entre el 2027 y 2029. Y eso significa que dentro de todos los fondos europeos, pues obviamente un Estado nuevo que entra, pues será objetivo 1 desde el punto de vista de la distribución de fondos, y una gran parte de esas partidas presupuestarias que ponemos los europeos irá destinada a la reconstrucción de Ucrania. Porque, como has visto, hemos fracasado en el intento de desembolsar los bienes congelados que hay en Euroclear, en Bélgica, y parece que esa va a ser la posición y no vamos a conseguir desbloquearlo. Por lo tanto, tenemos que asimilar, y espero que la señora von der Leyen esté haciendo ya las cuentas para ver cómo esa partida de los fondos que tenemos actualmente se distribuye para esa reconstrucción, si llega la paz, porque, claro, si no hay paz, pues no hay nada que reconstruir. Y si finalmente Putin gana, pues quizás no tengamos ni Ucrania, ni nos interese que Ucrania entre dentro de la Unión Europea, porque sería o un Estado controlado política, económica y militarmente por Rusia, y ya tenemos bastante con los socios actuales que digamos, defienden posiciones rusas. Pasando a Gaza, o pasando más bien a la figura de Benjamin Netanyahu, porque ya hemos adelantado que esta reunión con Trump, la quinta del año y la última también del 2025, es crucial también para el propio futuro político de Netanyahu. Va a enfrentarse a unos comicios clave a finales de 2026, en octubre, si no se adelantaran por un casual. Sabemos que Netanyahu ha utilizado en muchas ocasiones la figura de Donald Trump, o bueno, podemos decir que se utilizan mutuamente, pero Trump supone un balón de oxígeno o una figura clave en la supervivencia política de Netanyahu, que tanto ha relegado su mandato a la existencia de amenazas externas para las que la alianza con Estados Unidos y, por tanto, la relación con su presidente es indispensable. ¿Cuáles crees que son los ejes o los puntos principales de este encuentro, y más allá del plano político para Netanyahu, también qué puede suponer para el avance hacia algo más que un alto el fuego en la Franja de Gaza? Bueno, yo creo que el señor Netanyahu lo primero que ha hecho ha sido un estudio de opinión sobre el porcentaje de aceptación de la figura del señor Trump en la sociedad israelí. Y ha resultado que tiene un 76% aproximadamente de aceptación. ¿Qué significa esto? Que es consciente que si consigue que el señor Trump entre en la campaña política y apoye la candidatura de Netanyahu, e incluso logre que el presidente de Israel otorgue esa amnistía por los delitos que todavía están siendo juzgados por el tribunal y que le impedirían presentarse a esas elecciones a 2026, pues cree que puede ser caballo ganador. Y además de esa partida, también creo que uno de los temas centrales en la agenda del señor Netanyahu está básicamente en, 1, lograr el apoyo de Estados Unidos para mantenerse en el sur del Líbano, a pesar de lo que se acordó con el Líbano. 2, no poner ningún impedimento a la presencia de tropas israelíes en el sur de Siria. Recordemos que Estados Unidos ha bombardeado Siria, campamentos del ISIS, y entonces estaría justificado que haya un control en la zona sur por parte de tropas israelíes, porque es el aliado de Estados Unidos. Y la parte más peliaguda, que no haya un Estado palestino, porque recordemos que ya se aprobaron nuevos asentamientos en Cisjordania y nos encontramos que a día de hoy, aunque no haya una guerra en la Franja de Gaza, pues resulta que tienen otro enemigo que no son capaces de combatir, que es la climatología. Recordemos que a raíz de la situación climatológica y a raíz de la falta de alimentos y la falta, el 80% de los edificios de la Franja de Gaza están destruidos, pues nos encontramos que la gente está muriendo por hipotermia. Y nunca va a haber
la posibilidad de que Gaza se autogobierne o se autogestione, porque eso depende supuestamente de la autoridad palestina, que era uno de los compromisos alcanzados dentro del acuerdo de paz. Entonces, sinceramente yo creo que va a retrasar al máximo cualquier implementación del acuerdo de paz, y la última perita en dulce o el regalo de Navidad que esperaría el señor Netanyahu del señor Trump sería que le autorice a realizar algún tipo de operación aérea contra el rearme de Irán para reconstruir sus defensas aéreas, que sería otra posibilidad para llevar a cabo esa campaña diciendo que es el único candidato que garantiza la seguridad no solamente vecinal, sino también de su máximo enemigo, que es Irán. Recordemos también que hoy Israel ha reconocido a Somaliland, una parte del territorio que se extendió de Somalia y que está justo al sur de Yemen, de la zona controlada por los hutíes, que normalmente son enemigos también declarados de Israel. Entonces es muy curioso los movimientos que se están produciendo y no me extrañaría que encontráramos una base militar israelí en Somaliland, o incluso algunos analistas hablan que Somaliland puede ser el estado africano que acepta a algunos de los palestinos deportados de Gaza. Pero eso ya hay que confirmarlo y ver lo que nos depara el futuro en el año 2026. Efectivamente, porque aquí podemos abrir todavía más frentes. Emiliano, una duda que me surge a raíz de uno de estos últimos comentarios. Decías que probablemente Netanyahu intentará retrasar al máximo cualquier implementación de un acuerdo de paz en la franja de Gaza. ¿Esto no chocaría con los intereses de Trump de exponerse como el pacificador, el presidente pacificador de Estados Unidos? Porque entendemos que el objetivo en este caso de Trump sería cerrar cuanto antes el conflicto para poder decir, aunque ya lo está diciendo, que se ha cerrado. Como bien sabes, Trump habla y no tiene por qué ser verdad lo que dice. Entonces ya lleva hablando meses de la pacificación de Camboya y Tailandia, cuando estaban bombardeándose mutuamente en el conflicto que supuestamente había cerrado él. Entonces, bueno, yo creo que a él lo que le interesa es ese apoyo incondicional a Netanyahu, es uno de sus candidatos, entiende que ideológica y estratégicamente le interesa. Hay acuerdos importantes económicos también que se han producido en el marco de la visita de algunos ministros del gobierno de Netanyahu en paralelo, y por lo tanto, pues bueno, está poniendo todo Israel en manos de las inversiones que puede hacer Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, por supuesto, la familia Trump, que va a ser una de las grandes beneficiarias. Entonces, creo que el retrasar la implementación o congelarla por razones securitarias creo que no le va a obstaculizar para decir que él ha logrado la paz en la zona del conflicto con Gaza. Y ya por terminar, Emiliano, rescato tus sensaciones respecto a 2026. No tenemos la bola de cristal, tampoco pretendemos tenerla ni mucho menos, pero analizando tal y como está actualmente el escenario para Rusia y Ucrania, ¿cuál sería tu perspectiva general para este 2026? Pues desafortunadamente para todos vamos a seguir en conflicto. Sí, creo que no se va a cerrar, no se va a alcanzar acuerdo, porque Putin nunca ha querido ese acuerdo, salvo que Zelensky haga la rendición total y absoluta de Ucrania. Si es así, pues serían las condiciones que puso en Alaska, pero entonces eso la población ucraniana tendría que votarlo, y me imagino que bueno, pues eso daría lugar a un conflicto congelado, permanente y eterno en el tiempo. Y luego lo que más me preocupa actualmente es la tensión que se está viviendo en Taiwán con esas maniobras militares. China, una de las cosas que no va a permitir es que se toque el tema de Taiwán. Ya has visto que los últimos meses con Japón ha endurecido todas las relaciones con amenazas cruzadas, y obviamente ante la venta de 11.000 millones de dólares en armamento a Taiwán por parte de Estados Unidos, pues estas maniobras responden a decir, bueno, tú haces esa venta, pero que sepas que yo voy a controlar esto y voy a hacer un bloqueo como el que tú estás haciendo en Venezuela. Es decir, me puedes decir que es ilegal porque tú lo estás haciendo también en Venezuela sin una declaración de guerra previa. Entonces, me preocupa más esa tensión porque China sí que tiene el músculo, y si le tocan el tema de Taiwán, ahí es, vamos, línea roja total y absoluta. Desde luego, pues así abrimos boca para 2026 con el conflicto Rusia-Ucrania. Comicios en Israel a finales de año, veremos qué es lo que ocurre, y la tensión de Taiwán, que esperemos que no vaya más, efectivamente. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales de Comillas ICADE, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo, que entres muy bien en este 2026. Muchas gracias, Marta, igualmente, feliz año nuevo para ti también y a tu equipo. Chao.